Vamos a la conferencia 16 a ver lo que es división sintética, teorema del residuo y teorema del factor. Vamos a irlo leyendo. Vamos a cambiar de color. Bueno, la regla de Ruffini, más conocida como división sintética, es una forma simplificada o abreviada de procedimiento del procedimiento para dividir polinomios cuando el divisor es de la forma x menos a, donde a es un número. Consideremos, por ejemplo, esta división: 2x4 menos x3 más 12x2 más 5x menos 6, y lo voy a dividir por x menos 3. Vamos a realizar primero lo que se llama la división usual o división larga. Bueno, aquí está la división larga, que no la voy a repetir. Obtengo en esta división larga que el cociente de dividir 2x4 menos x3 más 2x2 más 5x menos 6 entre x menos 3 es 2x3 más 5x2 más 17x más 56, y el residuo es 162. Bueno, no vamos a realizar esta división explícitamente porque ustedes la tienen ahí y la pueden revisar. Bueno, a continuación vamos a explicar paso a paso la división sintética para el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Del dividendo solo se describen los coeficientes, y en la casilla del divisor x menos a se escribe solamente el número a, que en el ejemplo es 3. Bueno, hay que aclarar que se escriben los coeficientes después de ordenar el polinomio en potencias descendentes de x o en la variable en el que esté el polinomio. Bueno, entonces lo escribimos en esta forma. Se deja un espacio debajo del renglón anterior para el segundo renglón, esto sería el espacio, y se traza un segmento de recta horizontal, o sea, se trazaría esto, que es lo que va a aparecer en la página siguiente. Se inicia el proceso de división bajando el primer coeficiente, este, que es lo que va a aparecer allá, ¿cierto? Acá. El coeficiente bajado 2 se multiplica por a, que en nuestro caso es 3, 2 por 3, 6. Y el resultado 6 se escribe en el segundo renglón debajo del segundo coeficiente del dividendo, que es menos 1. Se hace menos 1 más 6 y el resultado es 5. Y se escribe en el tercer renglón. Ese proceso es iterativo, se sigue haciendo lo mismo. Se repite con el 5 lo que acabamos de hacer con el primer coeficiente 2. Se multiplica por 5, 5 por a, que es 3, y se coloca el resultado, que es 15, en el segundo renglón, debajo del tercer coeficiente. Y sumamos verticalmente, el resultado es 17. Como les digo, el proceso se sigue repitiendo. Se continúa este proceso de multiplicar y sumar hasta que se use el último coeficiente. El último coeficiente, acuérdense que en este caso es menos 6. Se interpreta el tercer renglón así: los números de la izquierda a derecha, sin incluir el último, o sea, sin incluir este, son los coeficientes del cociente correspondiente a potencias decrecientes de x, teniendo en cuenta que el cociente es de grado una unidad menor que el grado del dividendo. El último número de dicho renglón es el residuo. Por tanto, aquí dice 1 que el cociente de 2x3 más 5x2 más 17x más 56 es el cociente, y el residuo es 162. Es el cociente de dividir el polinomio 2x4 menos x3 más 2x2 más 5x menos 6. Bueno, observación: al escribir los coeficientes del dividendo, debemos tener cuidado de que esté ordenado en potencias decrecientes de la variable x, tal como dijimos ahora. Si faltan algunas de estas potencias, por cada una que falte se coloca 0 como coeficiente en el lugar correspondiente. Vamos a hacer esta división acá y después la escribimos, notamos en la página siguiente todos los pasos que se realizan. Entonces aquí tengo 2x4, escribo el 2,
3x3, escribo el 3, menos x2, su coeficiente es menos 1, y el término independiente es menos 1. Al dividirlo por x menos 2, esto es x y esto es a, quiere decir que a es 2, entonces escribo aquí el número 2. Trazo aquí una raya horizontal, bajo aquí el 2 y digo 2 por 2, 4 y lo coloco aquí. Sumo 3 más 4, el resultado es 7. Repito el proceso, 2 por 7, 14, lo coloco aquí, 14 menos 1, el resultado es 13. Multiplico aquí, 2 por 13, 26, lo coloco acá, 26 menos 1 es 25. ¿Qué concluyo yo acá? Que el cociente es como el dividendo es de grado 4, el cociente es de un grado menor, o sea que es de grado 3. El cociente es 2x3 más 7x2 más, vamos a revisar, bueno, aquí tengo un error porque no puse, y es importante que ustedes se den cuenta de esto porque uno se puede equivocar. Aquí faltó poner, no hay potencia en x, o sea que coloco un 0, o sea que esta división que hice aquí está mala. Vamos a repetirla. Esto va a servir para que ustedes se den cuenta que en estas cosas fácilmente se cometen errores, y el problema no es tanto cometer el error sino corregirlos a tiempo. Por eso es bueno estar revisando esto. Entonces, esto que escribí aquí está malo. Vamos a volver a repetir el ejercicio. Entonces coloco los coeficientes en potencias descendentes de x, o sea 2x4 más 3x3 menos x2. En x no hay término, entonces pongo 0 veces x y menos 1. Y lo divido sintéticamente por x menos 2, o sea que aquí coloco 2. Bueno, entonces habíamos cometido un error, pero es importante que ustedes se den cuenta que nadie está exento de error, y por ejemplo en este caso el error lo cometí yo. Bueno, acuérdense lo que dice aquí: si faltan algunas de estas potencias, por cada una que falte se coloca un 0, tal como dice acá, que era lo que no había dicho antes. Pero del resto el proceso fue como en el caso anterior que acabo de corregir: 2 por 2, 4 y lo pongo aquí, el resultado es 7. 2 por 7, 14, lo pongo aquí, el resultado es 13. Hasta aquí íbamos bien. 2 por 13, 26, lo coloco aquí, 26 más 0 da 26, y 2 por 26, 54, 2 por 26, 54 lo coloco aquí, 54 menos 1 da 53. Por tanto, el cociente es 2x3 más 7x2, fíjate que está bien escrito, más 13x más 26, y el residuo es 53, el residuo es 53. Bueno, eso sería esa división que van a encontrar bien explicada en el paso siguiente, aquí en las notas, que el cociente es 2x3 más 7x2 más 13x más 26. Bueno, aquí está. Y el residuo es 51. Tiene razón, 2 por 26, 52. Aquí hay un errorcito, no 54. Y el cociente es, por lo tanto, esto aquí es 51. El residuo es 51. Bueno, ahí corregimos ese errorcito. De todas maneras, el ejercicio, como les dije, está explicado acá con todos los pasos. Está explicado con todos los pasos. Vamos a ver enseguida el teorema del residuo. En el ejemplo anterior, ¿qué valor se obtiene si en el dividendo reemplazamos x por 2? Si reemplazamos x por 2, según el resultado de la división, tenemos que 2x4 más 3x3 menos x2 menos 1 no es más que esta expresión por x menos 2 más 51.
Por tanto, la respuesta a la pregunta planteada claramente es: si en el dividendo se reemplaza x por 2, se obtiene como resultado 51. ¿Y qué es 51? El residuo. Entonces, esto se denota como el teorema del residuo, y dice así, que el residuo de dividir un polinomio en x entre x menos a se obtiene reemplazando en el polinomio la variable x por a. Nótese que aplicando este teorema podemos hallar el residuo sin efectuar la división. Vamos a ver el ejemplo siguiente. Empleando el teorema del residuo, hallar el residuo que se obtiene en cada una de las divisiones siguientes: 2x3 menos 6x2 más x menos 5 dividido por x menos 2. Para saber cuál es el residuo, según el teorema anterior, basta evaluar el polinomio en 2, o lo que es lo mismo, en este polinomio donde hay x poner 2. El resultado obtenido es el residuo. Entonces, aplicando el teorema del residuo, tenemos que el residuo de la división se obtiene reemplazando x por 2 en el dividendo. Así, en este caso, el residuo es menos 11. Fíjese que se reemplazó x por 2 acá, también acá, también acá. O sea que el residuo de dividir 2x3 menos 6x2 más x menos 5 entre x menos 2 va a ser 2. Similarmente, para saber cuál es el residuo de dividir x3 más 2x2 menos x menos 2 entre x más 1, hay que evaluar el residuo, el polinomio en el valor menos 1, como lo van a ver en el ejemplo siguiente. En el ejemplo siguiente, reemplazamos x por menos 1. ¿Por qué? Porque x más 1, que es el residuo de dividir por x más 1, el polinomio anterior, x más 1 se puede escribir como x menos menos 1. Entonces el resultado sería esto. Bueno, ahí me da que el residuo es 0. Quiere decir que x más 1 es factor. Si x más 1 es factor, entonces al dividir sintéticamente el polinomio dado por menos 1, el residuo va a ser 0. O sea, esta última columna va a ser 0. Por tanto, x3 más 2x2 menos x menos 2, sintéticamente por x más 1, obtenemos que su cociente es x2 más x menos 2, y así factoriza. Vamos a ver este ejercicio. Emplear el teorema del residuo para determinar si x menos 1 es un factor de este polinomio. Entonces la solución es muy clara, se las adelanto, aunque aquí está, como les digo, muy bien explicada. X menos 1 será un factor de este polinomio si y solo si el polinomio evaluado en 1, el resultado es 0. Si es 0, x menos 1 es factor. Si es diferente de 0, x menos 1 no es factor. Entonces, aplicando el teorema del residuo, evaluamos este polinomio en x igual a 1. Y tenemos 1 al cubo más 2 por 1 al cuadrado menos 1 menos 2. El resultado es 0. Quiere decir que el residuo es 0. Quiere decir que x menos 1 es un factor. Lo que no sabemos es cuál es el cociente. No sabemos cuál es el cociente. El cociente lo obtenemos realizando la división sintética. Pues vamos a hacerla aquí rápidamente. Vamos a dividir x3 más 2x2 menos x menos 2, lo vamos a dividir por x menos 1, sintéticamente. O sea que esto sería 1, que es el coeficiente de x3, 2, que es el coeficiente de x2, menos 1, que es el coeficiente de x, y menos 2, que es el término independiente. Lo divido sintéticamente por x menos 1, en este caso por 1. Obtengo que esto es 1 por 1, 1, va para acá, su suma es 3. 3 por 1, 3, va para acá, su suma es 2. 2 por 1 es 2, va para acá, su residuo da 0. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que x3
más 2x2 menos x menos 2 no es más que x menos 1, que es el factor, y estos son potencias de 2 por x2 más 3x más 2. Correcto. Bueno, a su vez después hay que chequear, no es el caso de esta temática, si esto a su vez fuera factorizable. Bueno, vamos a ver una consecuencia del teorema del residuo, que es el teorema del factor. Si un polinomio dividido sintéticamente por x menos a, su residuo es 0, quiere decir que x menos a es un factor. Entonces leamos el teorema. Dice que si al sustituir x por a en un polinomio en x se obtiene 0, entonces x menos a es un factor del polinomio. Si al sustituir x por a en un polinomio en x el resultado es diferente de 0, entonces x menos a no es un factor del polinomio. Es claro eso. Utilizar el teorema del factor para determinar cuáles de los siguientes binomios dados en los numerales siguientes son factores del polinomio x4 más x3 menos 5x2 más x menos 6. Vamos a realizar aquí, aunque los tres están resueltos en la página siguiente y ustedes pueden verlo como con mucho detalle, vamos a escribir acá la solución del tercero de una manera un poco más ágil. Ustedes verán después todos los detalles. Al dividir por x menos más 3, x más 3 es x menos 3. O sea que yo debo dividir sintéticamente por menos 3. Entonces aquí escribo este polinomio en potencias descendentes de x, pero solo los coeficientes. El coeficiente de x4 es 1. El de x3 también es 1. El de x2 es menos 5. El de x es 1. Y el término independiente es menos 6. Entonces revisamos: una vez x4, una vez x3, menos 5 veces x2, más una vez x, menos 6. Es bueno estar revisando esto y haciendo de preguntas si lo que uno hizo está bien o no, porque la posibilidad de equivocarse existe. Entonces es bueno uno no confiarse. Y si se equivocó y se dio cuenta que tuvo ese error, hacer lo que hace cualquier persona sensata, que es corregir y no quedarse en el error por no dar la razón al que lo está corrigiendo. Bueno, dividimos sintéticamente por menos 3. Menos 3 por 1 da menos 3. Sumo y el resultado da menos 2. Menos 3 por menos 2 da 6. Sumo y el resultado es 1. 1 por menos 3 da menos 3. Sumo y el resultado es menos 2. Menos 2 por menos 3 da 6 y el resultado es 0. Según este resultado que obtuvimos, x más 3 es factor del polinomio x4 más x3 menos 5x2 más x menos 6, porque el residuo dio 0. Pero aquí utilizamos la división sintética, usando el teorema del factor, teorema del factor. Aquí supimos que era un factor porque el residuo es 0, utilizamos la división sintética, pero utilizando el teorema del factor nosotros reemplazamos x por menos 3, o sea tendríamos menos 3 a la cuarta más menos 3 al cubo menos 5 por menos 3 al cuadrado más menos 3 menos 6. Esto sería, lo voy a escribir aquí, menos 3 a la cuarta da 81. Menos 3 al cubo da menos 27. Menos 3 al cuadrado da 9. Por menos 5 da menos 45.
Menos 3. Menos 3 y menos 6. Podemos chequear que menos 3 y menos 6 da menos 9. Menos 9, menos 9 menos 45 da menos 54. Menos 54 menos 27 da menos 81. Más 81 da 0. Entonces, del ejercicio lo que preguntaban era, usando el teorema del factor, mostrar si alguno de estos monomios son factores de este polinomio. Utilizando aquí el teorema del factor, mostré que como el resultado es 0, x más 3 es factor. Y también mostramos que es factor utilizando la división sintética. Esto en aras a la agilidad, pero en realidad estos 3 ejercicios están resueltos acá, no utilizando este argumento que es válido, sino utilizando el teorema del factor, están resueltos acá. Lo que les argumenté acá, está argumentado acá de una manera mucho más organizada. La idea es que ustedes vean esto con mucho detalle, Bueno, entonces nota, como x menos 2 y x más 3 son factores del polinomio, podemos afirmar que este polinomio se puede escribir como x menos 2 por x más 3, por un polinomio q. ¿Cómo se puede hallar ese polinomio q? Pues aplicando repetidamente la división sintética. Se puede ver que aplicando repetidamente la división sintética se puede ver que q sería x2 más 1. Entonces el resultado de factorizar este polinomio sería el siguiente. Este polinomio factoriza como x menos 2 por x más 3 por x2 más 1. Bueno, vamos a ver entonces este resultado. Como les digo, aquí como el material es largo, se trata de trabajar de una manera muy ágil, pero ustedes tienen muy bien explicado todo este material en estas notas. En un polinomio con coeficientes enteros y con 1 como coeficiente del término de mayor grado, solamente los factores del término independiente pueden ser los números que al sustituir la variable por ellos se obtenga 0. Eso lo vamos a ver en unos ejercicios que vamos a hacer ahora. Bueno, por tanto se dice que se llama término independiente en un polinomio en una variable al término que no tiene la variable. Así, en este polinomio, el término independiente es menos 2. Entonces, aquí se dan unas reglas para tratar de factorizar un polinomio. Aunque el saberse uno las reglas no garantiza que los polinomios se puedan factorizar. Cada polinomio es un caso especial. Entonces, primero encontramos los factores del término independiente. Reemplazamos en el polinomio, dado la variable x por un factor del término independiente. Si el resultado es diferente de 0, x menos a no es factor. Es claro que si el resultado es 0, x menos a sería factor. Se continúan con los siguientes factores. Si un resultado es 0 y si b es un factor, entonces x menos b es un factor del polinomio dado. Dividimos ese polinomio entre x menos b utilizando la división sintética. Escribimos el polinomio como x menos b por el producto por el cociente obtenido. Y se repiten los pasos anteriores hasta factorizar ese polinomio. Bueno, como les digo, aquí funciona mucho el ensayo y error. Entonces me están diciendo, trate de factorizar este polinomio, z4 menos 2z3 menos z2 menos 4z menos 6. Fíjese que aquí el término independiente es menos 6. Sus posibles factores son más o menos 6, más o menos 3, más o menos 2 y más o menos 1. O sea, los posibles factores racionales hay que buscarlos entre más o menos 6, más o menos 3, más o menos 2 y más o menos 1. Si no es ninguno de ellos, no habría factores enteros ni racionales, ¿correcto? Bueno.
Vamos entonces a ver cómo se argumenta acá. Tal como dije acá, son estos. Entonces toca ensayar término por término cuál sería factor, ensayando con 1, con menos 1, con 2 y menos 2, con 3 y menos 3, con 6 y menos 6. Aquí hay que tener como algo de pulso para sospechar cuál es factor. Con z es 1, con z1, el polinomio evaluado en z igual 1 da menos 12, lo que quiere decir que 1 no es factor y por lo tanto z menos 1 no es factor del polinomio. Con z menos 1, el resultado del polinomio evaluado en z igual a menos 1 es 0. Luego z más 1 es un factor. Como z más 1 es un factor, vamos a dividir sintéticamente por z más 1, que es dividir sintéticamente por menos 1. Al dividir sintéticamente por menos 1 obtenemos este resultado. Este resultado nos va a decir que z4 menos 2z3 menos z2 menos 4z menos 6 es este polinomio por z más 1. Ahora, en este polinomio volvemos a repetir los mismos procesos. Los posibles factores de este polinomio son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 o más o menos 6. El 1 no anula ese polinomio. Ensayamos con los demás. Esto es engorroso, pero hay que buscar el que es. Chequeamos con z igual a 2 y vemos que no es factor. Con z igual a menos 2 y vemos que no es factor. Pero con z igual a 3 obtenemos que el resultado es 0. Luego z menos 3 es factor. ¿De cuál? De este polinomio. Dividimos entonces z3 menos 3z2 más 2z menos 6, lo dividimos sintéticamente por 3. Obtenemos este resultado. Quiere decir que z3 menos 3z2 más 2z menos 6 es z2 más 2, que resulta de acá, por z menos 3. El término independiente del nuevo coeficiente es más 2. Y los factores de 2 son más o menos 1 y más o menos 2. Como ninguno de ellos anula a z2 más 2, entonces z2 más 2 no es factorizable en los enteros. Obtenemos por último la siguiente factorización del polinomio original, que era z4 menos 2z3 menos z2 menos 4z menos 6. Y no es más que, con la primera división sintética obtuvimos esto. Y con la segunda división sintética por z menos 3 obtenemos esto. z2 más 2 por z menos 3 por z más 1. Nota, z2 más 2 diferente de 0 para cualquier valor de z en los reales. Por lo tanto, no es factorizable tampoco en los reales. Como les digo, este material lo realiza uno con algo de agilidad, pero a ustedes les queda el material para que lo vean con cuidadito. Vamos a ver este ejercicio. Allá el residuo de dividir x3 menos 4x2 menos 7x más 10 entre x menos 1 y entre x más 4. Bueno, entre x menos 1. Entonces dividimos sintéticamente por, aquí a vale 1. Y en este caso, esto es x menos menos 4, implica que a vale aquí menos 4. Bueno, entonces comencemos la parte primera del ejercicio. Escribimos los coeficientes de x3 menos 4x2 menos 7x. Bueno, vamos a hacerlo así mejor y después hacemos este paso. Primero me dicen que hay el residuo de dividir esta expresión entre x menos 1. Vamos a hacer en realidad mejor dos pasos. Vamos a hallar el residuo por un método, usando la división sintética. Por el segundo método, usando el teorema del residuo. Bueno, vamos a dividir. Primer método, utilizando la división sintética. Dividimos sintéticamente por 1. Obtenemos que esto es 1. 1 por 1, 1.
el resultado aquí es menos 3. 1 por menos 3 da menos 3, el resultado da menos 10. Menos 10 por 1 da menos 10, el resultado es 0. Entonces, por este método, esto quiere decir que el residuo es 0 y por tanto x menos 1 es factor, y así podemos decir lo siguiente: es x3, y así x3 menos 4x2 menos 7x más 10 no es más que x menos 1 por, y estos son los coeficientes del polinomio cociente, una unidad menor en su grado, o sea, esto sería x2 menos 3x menos 10. Bueno, por el teorema del residuo, podríamos ver que x menos 1 es factor evaluando lo siguiente: 1 al cubo menos 4 por 1 al cuadrado menos 7 por 1 más 10. Este resultado es 1 menos 4 da menos 3, menos 7 da menos 10, más 10, 0. Bueno, podemos seguir factorizando, podemos seguir en x2 menos 3x menos 10 los posibles factores de menos 10 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 5 y más o menos 10. Con x igual 5, con x igual 5, con x menos a igual a x menos 5, tenemos 1 menos 3 menos 10 dividido sintéticamente por 5. Obtengo que esto es 1 y por 5 su suma da 2 y 2 por 5 da 10 y el resultado es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que x menos 5 es factor de x2 menos 10x menos 3x, perdón, menos 3x menos 10. O sea que x2 menos 3x menos 10 no es más que x menos 5 por, aquí tengo x más 2. Entonces, en conclusión, x3 menos 4x2, vamos a copiar. En conclusión, x3 menos 4x2 me devuelve un poquitico, menos 7x más 10, menos 7x más 10 no es más que, me devuelve un poquitico, x menos 1
por x2 menos 3x menos 10. Y es igual a x menos 1. Y x2 menos 3x más 10 dividido sintéticamente por x menos 5, obtengo por cociente x más 2. Bueno, en conclusión, este polinomio de grado 3 lo puedo escribir como x menos 1 por x menos 5 por x más 2. Es bueno chequear por último aquí que en x igual a 1, x igual a 5 y x igual a menos 2, el polinomio se anula. Así, vamos a escribir con 1 al cubo menos 4 por 1 al cuadrado menos 7 por 1 más 10. Pueden chequear que esto es 1. Menos 4 da menos 3, menos 7 da menos 10, más 10 da 0. Con 5 al cubo menos 4 por 5 al cuadrado menos 7 por 5 más 10, podemos chequear que esto también tiene que dar 0. Esto es 125. 5 por 5, 25 por 4, 100. Entonces 125 menos 100 da 25. Menos 35 da menos 10 más 10, 0. Y reemplazando en menos 2, obtengo que menos 2 al cubo menos 4 por menos 2 al cuadrado menos 7 por menos 2 más 10 también debe dar 0. En efecto, menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 al cuadrado da 4, por menos 4 da menos 16, o sea, menos 16. Menos 8, a ver, menos 2 al cubo da menos 8. Pongámoslo aquí para que no nos equivoquemos. Menos 2 al cuadrado da 4, por menos 4 da menos 16. Menos 7 por menos 2 da más 14, más 10. Es claro que 14 más 10 da 24 y menos 8 menos 16 da menos 24, el resultado es 0. Entonces aquí nos dimos cuenta que x menos 1, x menos 5 y x más 2 son factores aplicando el teorema del factor. Y anteriormente factorizamos simplemente utilizando la división sintética. Vamos a ver enseguida este otro ejercicio. Factorizar completamente el siguiente polinomio utilizando la división sintética. Entonces los posibles factores de 9 aquí son más o menos 9, más o menos 3 y más o menos 1. Ahora, ¿qué tiene que hacer uno? Tratar de mirar qué factor es el adecuado. Fíjate que no puede ser ni 9, ni 3, ni 1, porque todos estos términos son positivos. O sea, al poner aquí un número positivo, reemplazando a x en cualquiera de esos términos, el resultado va a dar diferente de 0. O sea que ¿qué queda la opción? Si los factores son enteros, tienen que estar entre menos 9, menos 3 y menos 1. ¿Para qué ensayo con 9, 3 y 1? Si como todos estos términos son positivos, el resultado va a ser diferente de 0. Entonces en esto hay que también tener un poco de malicia. Lo demás también es un poco de trabajo a pulso y tener algo de suerte. Vamos a ver si menos 1 es factor. Entonces la pregunta es, ¿será menos 1 factor? Reemplacemos el polinomio por menos 1. La x por menos 1 es menos 1 a la cuarta, más 4 por menos 1 al cubo, más 6 por menos 1 al cuadrado, más 12 por menos 1, más 9. Chequemos, menos 1 a la cuarta es 1, menos 1 al cubo es menos 1, o sea, 1 menos 4 da menos 3. Esto aquí es 6, menos 3 más 6 da 3. 3 más 9, 12, menos 12, 0. Entonces, es factor.
Entonces hacemos la división sintética para hallar uno de los factores. Entonces escribimos, esto sería 1, 4, 6, 12 y 9. x4, x3, x2, x, bueno, y divido sintéticamente por, ¿es factor qué? Es factor x más 1. Divido sintéticamente por menos 1. El resultado aquí es 1. 1 por menos 1 da menos 1. Su suma es 3. 3 por menos 1 da menos 3. Daría 3. 3 por menos 1 da menos 3. Daría 9. 9 por menos 1 da menos 9. El resultado es 0. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a escribirlo. Que x4. Esto quiere decir que x4 más 4x3 más 6x2 más 12x más 9 no es más que x más 1. Y el polinomio que queda aquí es x3, que es este, más 3x2 más 3x más 9, más 3x2 más 3x más 9. Repetimos el mismo proceso acá. Los factores acá de este polinomio son más o menos 9, más o menos 3 o más o menos 1. Es claro que como todos los términos aparecen con suma, no hay que chequear sino con menos 9, menos 3 y menos 1. Chequemos con menos 1. Menos 1 al cubo da menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. O sea, tengo menos 1 más 3 daría 2. 2 por 3, aquí menos 1, bueno, no, el resultado no, el 1 no es más factor. La única posibilidad es que el otro factor sea menos 3 o menos 1. Vámonos arriesgándonos y evaluemos el menos 3. Evaluemos con a igual a menos 3. ¿Qué obtenemos? Menos 3 al cubo, más 3 por menos 3 al cuadrado, más 3 por menos 3, más 9. Este resultado da menos 27. Perdón, aquí no es 2 sino 3. Menos 27, 0. Menos 9 más 9, 0. Dio 0. Esto quiere decir, o sea que x más 3 es factor. Entonces dividimos esta expresión sintéticamente por menos 3. Entonces tengo x3 más 3x2 más 3x más 9. Divido sintéticamente por menos 3. Trazo la raya acá. Aquí es 1 por 3 da menos 3, el resultado es 0. Aquí da 0, su suma es 3. Y 3 por menos 3 da menos 9, su suma es 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que x3 más 3x2 más 3x más 9 no es más que x más 3 por, y esto queda x2 más 0x más 3x2 más 3. Y por tanto, x4 más 4x3 más 6x2 más 12x más 9, que es igual, corro aquí un poquitico, que es igual a x más 1 por esto que escribí aquí, o sea, por x3 más 3x2 más 3x más 9. O sea que esto es igual
a x más 1. Y esto que hay aquí es esto, x más 3 por x2 más 3. Ahora x2 más 3 siempre es positivo porque cualquier número elevado al cuadrado da positivo y sumándole 3 pues todavía más positivo. Por tanto esta es la factorización completa. Y x4 más 4x3 más 6x2 más 12x más 9 factoriza como x más 1 por x más 3 por x2 más 3. Con este ejercicio terminamos la conferencia número 16. A todos ustedes muchas gracias y muy amables.